Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para un viaje fascinante porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo lleno de romance, drama, intriga y paisajes impresionantes del mundo de las series turcas. Así es, hoy les traigo una lista de mis 12 series turcas favoritas, esas que me han robado el corazón, me han mantenido despierta hasta altas horas de la noche y me han dejado con ganas de más. Prepárense porque no solo les voy a decir cuáles son, sino que también les voy a contar un poquito de qué tratan y, lo más importante, dónde pueden verlas. Antes de que empecemos, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Ahora sí, vamos a empezar. La primera serie en mi lista, y una de las que más me ha gustado en los últimos tiempos, es Yargı, también conocida como Secretos de Familia. Esta serie es un thriller judicial que te atrapa desde el primer momento. La trama gira en torno a Ilgaz Kaya, un fiscal recto y con principios, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y a veces un poco imprudente. Sus caminos se cruzan cuando el hermano de Ilgaz es acusado de un crimen y Ceylin se encarga de defenderlo. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros y una tensión romántica palpable entre los protagonistas. Lo mejor de Yargı es que no solo te mantiene al borde de tu asiento con la trama principal, sino que también explora temas profundos como la justicia, la familia y la moralidad. Pueden encontrarla en HBO Max y en algunas plataformas de streaming con subtítulos. De verdad, no se la pierdan. La siguiente en mi lista es un clásico que seguramente ya han escuchado, Erkencikus. Esta es una comedia romántica que te hará suspirar y reír a partes iguales. La historia sigue a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en una agencia de publicidad y se enamora de Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y apasionado. Erkencikus es una serie ligera y entretenida, perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor bonita y divertida. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química increíble en pantalla y los paisajes de Estambul son preciosos. Pueden verla en Divinity en España, y en varias plataformas de streaming, buscando los episodios con subtítulos. Cambiando un poco de género pero sin perder la intensidad dramática, les recomiendo Kukur. Esta serie es un drama criminal que se centra en la vida de la familia Koval, una familia que controla el barrio de Kukur, uno de los más peligrosos de Estambul. La historia sigue a Yamak, el hijo menor de la familia, que regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar. Kukur es una serie llena de acción, violencia y drama, pero también explora temas como la lealtad, la familia y la redención. La banda sonora es increíble y las actuaciones son impecables. Si les gustan las series con mucha acción y una trama adictiva, Kukur es para ustedes. Pueden encontrarla en plataformas de streaming con subtítulos. Ahora vamos con una serie que me ha cautivado por su ambientación histórica y su intrincada trama, Muhteşem YZYL. Esta serie narra la vida de Süleyman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhteşem YZYL es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable y un vestuario espectacular. La trama está llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y luchas por el poder. Si les gusta la historia y los dramas de época, Muhteşem YZYL es una serie que no se pueden perder. Hay varias opciones para verla online con subtítulos, solo hay que buscarla con paciencia. Volviendo a las comedias románticas, les recomiendo Kiral Kask. Esta serie cuenta la historia de Defne, una joven camarera que se ve obligada a aceptar una propuesta inusual, enamorar a Ömer, un exitoso diseñador de zapatos, a cambio de dinero para salvar a su familia de las deudas. Kiral Kask es una serie divertida y romántica, con personajes entrañables y situaciones cómicas. El romance entre Defne y Ömer es muy dulce y te hará suspirar en cada episodio. Pueden encontrarla en varias plataformas de streaming con subtítulos. Si les gusta el drama familiar con un toque de misterio, les recomiendo Bir Aile Kayesi. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense This Is Us, y cuenta la historia de 4 personas que nacieron el mismo día y cuyas vidas están entrelazadas. Bir Aile Kayesi es una serie emotiva y conmovedora que explora temas como la familia, el amor, la pérdida y la esperanza.
Las actuaciones son excelentes y la trama te enganchará desde el primer momento. La pueden encontrar en algunas plataformas de streaming con subtítulos en español. Ahora, una serie que me ha sorprendido gratamente es Ask 101. Esta serie original de Netflix cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que se unen para lograr que sus dos profesores favoritos se enamoren y se casen, para evitar ser expulsados de la escuela. Ask 101 es una serie juvenil que explora temas como la amistad, el amor, la rebeldía y el autodescubrimiento. La serie tiene un buen ritmo y los personajes son muy carismáticos. Es perfecta para pasar un buen rato y reflexionar sobre la vida. Para los amantes del drama intenso y las historias de venganza, les recomiendo Ethel. Esta serie cuenta la historia de Homer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia y enviado a prisión injustamente. Después de escapar de la cárcel, Homer cambia su identidad y regresa para vengarse de aquellos que lo traicionaron. Ethel es una serie llena de suspense, acción y romance con una trama muy bien construida y un final sorprendente. Pueden encontrarla en varias plataformas de streaming con subtítulos. Si buscan una serie con una trama original y un toque de fantasía, les recomiendo Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense de OC y cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio pobre que es acogido por una familia rica y se enamora de Mira, una chica adinerada y popular. Medcezir es una serie juvenil que explora temas como el amor, la amistad, la clase social y la identidad. La serie tiene una buena banda sonora y los paisajes son preciosos. Pueden encontrarla en algunas plataformas de streaming con subtítulos. Ahora, una serie que me ha hecho reír a carcajadas es Senkalkam. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. Senkalkam es una serie divertida y romántica con personajes encantadores y situaciones cómicas. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es innegable y te hará reír y suspirar en cada episodio. Pueden encontrarla en varias plataformas de streaming con subtítulos. Casi llegamos al final, pero no podía dejar de mencionar Dirilis, Ertuğrul. Esta serie histórica narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul es una serie épica llena de acción, aventura y drama, con una producción impresionante y un vestuario espectacular. Si les gusta la historia y las series con batallas y héroes valientes, Dirilis, Ertuğrul, es una serie que no se pueden perder. Pueden encontrarla en Netflix y en otras plataformas de streaming. Y finalmente la última serie de mi lista, pero no menos importante, es Kara para Ask. Esta serie cuenta la historia de Homer, un policía que investiga el asesinato de su prometida y descubre una red de corrupción y lavado de dinero. En su investigación, se cruza con Elif, una diseñadora de joyas cuyo padre también ha sido asesinado. Juntos, Homer y Elif se unen para descubrir la verdad y vengar a sus seres queridos. Kara para Ask es una serie llena de suspense, acción y romance con una trama muy bien construida y un final sorprendente. Pueden encontrarla en Netflix y en otras plataformas de streaming. Y ahí lo tienen, mi lista de 12 series turcas que me han robado el corazón. Espero que les haya gustado y que encuentren alguna serie que les interese. Recuerden que todas estas series están disponibles en diferentes plataformas de streaming, así que solo tienen que buscar la que mejor se adapte a sus necesidades. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos explorado un mundo de emociones, desde el romance hasta el suspenso, pasando por la comedia y el drama histórico. Espero que esta lista les sirva de guía para descubrir nuevas historias y personajes que los cautiven tanto como a mí. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado de mi selección de series turcas y que encuentren alguna que les guste. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Hay alguna serie que me recomienden y que no esté en mi lista? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.